Buenos días a todos, esperando que todos los que nos acompañáis y vuestras respectivas familias os encontréis muy bien. Quisiera daros la bienvenida a este nuevo seminario FUNSEAM, organizado en esta ocasión con la inestimable colaboración de la Fundación Repsol, en el que tendremos la ocasión de adentrarnos en el análisis de la coyuntura energética actual y la posible evolución en función de los diferentes escenarios de recuperación y de reactivación económica. A lo largo del 2020 hemos visto cómo la pandemia del coronavirus ha provocado una situación de emergencia sin precedentes, al poner en riesgo la salud y la economía de los países a nivel global. Sus enormes consecuencias económicas crean un marco de enorme incertidumbre, de proporciones desconocidas, una cuestión sin duda de gran relevancia sobre la que pivota el último informe anual del World Energy Outlook, elaborado por la Agencia Internacional de la Energía, donde se establecen diferentes escenarios de evolución futura y las perspectivas de la transición energética. Transcurrido más de un año desde que iniciara la pandemia, en el que hemos visto cómo se producía una caída sin precedentes de la demanda global a corto plazo, es el momento de levantar la mirada e intentar vislumbrar la evolución del sector energético en los próximos años. Una evolución que sin duda, y como veremos a lo largo de este seminario, vendrá condicionada por la capacidad de reactivación económica y la duración y la gravedad de la pandemia actual, así como el papel que va a jugar la energía y la sostenibilidad en esas estrategias de recuperación y de transición ecológica. Según la Agencia Internacional de la Energía, ambos temas, transición energética y pandemia o mundo post-pandemia, están íntimamente relacionados y sujetos a enormes incertidumbres, siendo necesarios tomarlos en consideración en todo ejercicio de prospectiva de lo que nos van a deparar o lo que nos va a deparar la próxima década. Un ejercicio sin duda condicionado, como comentaba, por las medidas que se vayan tomando para ir saliendo de la crisis actual y en el momento en que definitivamente recuperemos los niveles previos a la pandemia. Para todo ello contamos hoy con un año más con la participación del profesor Mariano Marzo. Mariano no necesita presentaciones, como sabéis es catedrático de la Universidad de Barcelona, director de la Cátedra en Transición Energética de la Universidad de Barcelona, Fundación Repsol, quien, partiendo de los diferentes escenarios de futuro elaborados por la Agencia Internacional de la Energía, nos dará su visión y valoración de la coyuntura actual y futura del sector energético, abordando y adentrándose en cuestiones tan cruciales como la evolución previsible de la demanda energética o la transformación del mix de energías primarias de la mano de los cambios que se esperan en los próximos años. Agradecerte, Mariano, que nos acompañes un año más y agradecerte también el excelente informe que has elaborado y que está ya disponible en nuestra página web. Les invito a todos los que nos acompañan a una lectura detallada de ese informe, que sin duda es de gran valía a la hora de tener una mejor comprensión de la situación actual que se caracteriza por su enorme complejidad. Gracias, Mariano. Y antes de cederte la palabra, cedería la palabra al director general de la Fundación, Antonio Calzada, para que también pueda darnos sus palabras de bienvenida. Gracias, Antonio. Buenos días a todos. Muchas gracias, Joan. Antes de empezar mi intervención, yo quiero comenzar pues, con un mensaje de afecto dirigido a todas las personas que estáis conectadas y mis mejores deseos, nuestros mejores deseos de que todos estén bien. Es un placer para la Fundación Repsol dentro del ciclo de conferencias sobre transición energética que llevamos pues, prácticamente 2 años impulsando. Es un placer y un privilegio coorganizar con FUNSEAM y por segundo año consecutivo una sesión tan oportuna como esta, en que tenemos por delante la posibilidad de escuchar las conclusiones del profesor Mariano Marzo, que analizará seguramente pues, lo que es considerado clarísimamente el informe más prestigioso sobre previsiones energéticas que hay hoy en día en el mundo. El World Energy Outlook 2020, publicado por la Agencia Internacional de Energía y que gira básicamente en torno a 2 cuestiones principales.
Uno, el impacto de la pandemia sobre el sector energético y el amplio abanico de posibilidades que nos traen ese futuro energético, que podríamos llamar esos futuros energéticos, ¿no? Que podría haber con la incertidumbre generada por la duración de la pandemia, por sus efectos económicos, por sus efectos sociales y las respuestas, las presentes y también las futuras que esperamos de las propias administraciones públicas. Como todos de sobra conocemos, la pandemia del coronavirus ha paralizado las economías de España, de Europa, del mundo, y sin duda que modificará el status quo tal y como nosotros lo hemos conocido hasta ahora, en todos los frentes y también, como no podría ser de otra forma, y también en el sector energético. En relación a esto, me permito compartir una reflexión, y es que debemos procurar a toda costa, ¿no?, que los efectos de esta situación, que es absolutamente extraordinaria, no solo no frenen, sino más bien que contribuyan a acelerar ese camino imparable, ¿no?, de la transición energética en la que estamos todos inmersos. Y así nosotros lo entendemos en Repsol y así se entiende en la Fundación Repsol también. En estos momentos, superada pues esa primera fase, y aunque estemos viviendo momentos todavía muy delicados, ¿no?, de repunte de esta pandemia, tenemos que lanzar las bases de una reactivación de la actividad económica, de la actividad industrial y empresarial, al tiempo que seguimos avanzando en la transición energética hacia una economía que todos queremos, una economía más baja en carbono. Estamos, por tanto, todos ante un momento crucial en que hay que rescatar y reforzar el tejido económico, empresarial, hay que rescatar y reforzar el empleo, y por lo tanto esto impone medidas potentes, que sean potentes pero que sean ágiles y a su vez que sean coherentes y a su vez que tengan sentido de urgencia. Entre esas medidas, la transición energética y la transformación industrial juegan un papel clave, pero deben de hacerse, han de hacerse desde la eficiencia, han de hacerse desde la competitividad y como parte de un plan que debe construirse sobre las fortalezas tecnológicas y sobre las ventajas competitivas de nuestro país. En este sentido, la Fundación Repsol apuesta por una nueva economía de impacto centrada en aspectos clave que van a contribuir, consideramos, ¿no?, que van a contribuir a acelerar la transición energética, como la economía circular, las soluciones climáticas naturales, la movilidad sostenible, la eficiencia energética, las ecoreformas o la agricultura ecológica, que sin duda estamos convencidos pronto veremos aterrizar en las estrategias de muchas compañías, en los programas de los gobiernos, en los fondos públicos para inversión y en definitiva en la relación público-privada. Bueno, esperando que sea de vuestro entero agrado la sesión que vamos a ver a continuación, que esa sí es la importante, pues me despido por un rato, dándos las gracias y un abrazo a todos. Muchísimas gracias, Antonio. Y ahora ya sin más preámbulos, profesor Mariano Marzo, te cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Muy bien, pues buenos días a todos. Gracias, Joan Batalla, gracias, Antonio Calzada. Un placer estar de nuevo un año más con todos ustedes y bueno, si podemos pasar la primera diapositiva, por favor. El objetivo de este seminario, como ya se ha explicado, es profundizar un poco en esta publicación que ven a la izquierda de sus pantallas de la Agencia Internacional de la Energía. Es una perspectiva energética global y es importante que tengamos bien claro esta idea de que nos vamos a referir a una visión mundial que puede de alguna manera chocar, digamos, con la experiencia que tenemos todos y cada uno de nosotros en nuestro país o en determinados ámbitos geográficos. Considero que esta visión global es importante, pues no hace falta más que recordar el viejo mantra, ¿no?
piensa globalmente, actúa localmente. Muy a menudo actuamos localmente y perdemos de vista la visión global, y en este sentido este tipo de informes pues tienen un valor muy importante, ¿no? Es un informe del cual pueden encontrar, como se ve en la parte de abajo, en la parte de abajo de la diapositiva de la izquierda, en esta web, del cual ustedes se pueden descargar un resumen ejecutivo en castellano. Y al mismo tiempo también, como ha dicho Joan Batalla, en las páginas de Funseam pueden encontrar también este resumen que yo mismo he elaborado, que de alguna manera pues les presenta los diferentes escenarios del informe. Un informe que tiene casi 500 páginas, por lo tanto se hace difícil de resumir, es muy intenso. Fue publicado, y eso es importante que lo tengan claro, en octubre de 2020, antes de que acabara el año. Por lo tanto, las previsiones, incluso los datos referidos a 2020, pueden no ser completos en algún caso. Y yo en mi presentación la voy a dividir, o voy a abordar este resumen en tres partes. En una primera, que ocupará aproximadamente un tercio de la presentación, pondré el informe en su contexto. En una segunda parte haré un resumen de los principales escenarios, y en la tercera parte pues hablaremos brevemente de algunos puntos de especial interés que no hayamos ido cubriendo con anterioridad. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Como también ya se nos ha explicado en la introducción, realmente el informe se adelantó en su publicación a octubre de 2020 en función de lo que la Agencia Internacional de la Energía considera el shock del COVID-19, y en este sentido la primera idea clave, que todos nosotros sabemos ya por la experiencia concreta que estamos viviendo, que la pandemia del COVID-19 ha trastornado más el sector de la energía que ningún otro suceso en la historia reciente. Y también es importante tener claro que, por consiguiente, sus efectos perdurarán durante los próximos años. Si vemos la siguiente diapositiva, verán el efecto de este shock en su impacto sobre el Producto Interior Bruto mundial. Les he puesto el 0 para que tengamos una idea de cómo ha variado este PIB. Estoy hablando del PIB global. Estos datos van a variar muy ampliamente por país y por región, pero este hace referencia expresamente al PIB global, y verán que la caída de la economía mundial en 2020, a la derecha de todo, será la peor en 70 años. Y todavía existe el riesgo de que empeore, que no parece ser el caso, pero que es una posibilidad que no podemos descartar si existieran nuevos brotes de COVID-19 pues a lo largo de 2021. La caída del PIB mundial pues en enero de 2020 se estimaba, como indica el punto verde, que sería del orden que no sería negativa. Rápidamente en abril ya se estimaba que la caída del PIB energético mundial pues podría ser del orden del 3,3%. Posteriormente se elaboró un escenario en que si la pandemia duraba más de lo previsto podía pasar esta caída del 5%, y en junio de 2020 pues la misma el Fondo Monetario Internacional, estos datos son del Fondo Monetario Internacional, pues ya situaba o estimaba esta caída del PIB mundial en alrededor del 5%, y nos teníamos que retrotraer pues prácticamente a la Segunda Guerra Mundial para tener una caída mayor del PIB. Al final parece que la estimación a lo largo de 2020 es del orden mundial, de caída del PIB mundial es del orden del 3,3%. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos que esto se ha reflejado
en múltiples factores esta caída. Aquí tienen el cambio 2019-2020 estimado, porque vuelvo a insistir que este informe se publicó en octubre, y aquí tienen, por ejemplo, la caída en la demanda energética, es lo que tienen con esta barra azul, referida a un cambio del 0% se situaría en la línea vertical roja, todo lo que sea, digamos, un cambio de incremento estaría a la derecha de esta línea vertical roja, lo que son caídas está a la izquierda. La caída de la demanda total de energía pues ha superado el 5%. Vemos que el carbón la demanda de carbón como energía primaria es importantísima, supera prácticamente el 6-7%, la del gas es algo inferior, se sitúa en torno al 3,5-4%, el petróleo es el que ha sufrido la mayor caída, próxima a un 8%, la nuclear también ha sufrido una caída de aproximadamente el 4%, en cambio las renovables han experimentado un incremento inferior al esperado, pero en cualquier caso un incremento de la demanda. Las emisiones de dióxido de carbono han caído en torno a un 7%, lo cual no quiere decir que la cantidad de CO2 almacenado en la atmósfera, que es lo que nos tiene que preocupar, no tanto las caídas relativas de un año en relación al anterior, sino si la cantidad de CO2 almacenado en la atmósfera se mantiene, desciende o aumenta. El caso es que ha aumentado en un 0,6%, nos estamos aproximando ya a las 420 partes por millón, y lo que también nos debe preocupar y mucho es que la inversión en energía, las inversiones en energía han caído cerca de un 16% durante el periodo 2019-2020, lo cual evidentemente va a condicionar el futuro. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, podemos ver que la Agencia Internacional de la Energía considera que aún es demasiado pronto para saber si la actual crisis dificultará los esfuerzos para establecer un sistema energético más seguro y sostenible, algo que se nos ha dado por descontado, pero que no está claro. No lo debemos tomar por hecho, como un hecho, porque también pudiera ser que la pandemia y sus consecuencias tuviera, además de este efecto de catalizador para acelerar el ritmo del cambio, pues consecuencias negativas. La pandemia está lejos de su fin, quedan muchas incertidumbres por resolver y muchas decisiones cruciales por tomar. Atención a este punto, la Agencia Internacional de la Energía en su informe pide decisiones y esto es importante porque la política energética de alguna manera tiene que adecuarse a esta realidad y a estas incertidumbres. Estamos en un momento crítico para el sector energético y para la urgente respuesta al cambio climático que el mundo necesita. Si pasamos a la siguiente diapositiva, la Agencia Internacional de la Energía en su informe nos advierte que no se puede predecir el futuro, pero sí explorar distintos futuros posibles. En este sentido presenta estos 4 escenarios que tienen con esta letra de color marrón clarito, que luego entraré en un poco más en detalle. Ninguna de estas posibles sendas está predeterminada, todas son posibles y en este sentido las acciones tomadas por los gobiernos serán decisivas a la hora de determinar el camino que vamos a seguir. Y para estas decisiones es fundamental que los gobiernos se basen en unos datos sólidos y unas previsiones de futuro bien fundamentadas, porque estas decisiones no deben tomarse exclusivamente en función de una determinada ideología, sino que tienen que estar sólidamente basadas en, digamos, el mejor conocimiento disponible en cada momento. Si pasamos a la siguiente, empiezo a describirles brevemente los 4 escenarios comentados. El primero es escenario de políticas declaradas, que de sus siglas en inglés pues lo resumiremos como STEPS, asume
que los riesgos significativos para la salud pública estarán bajo control en el transcurso de 2021. Si no es así, si los programas de vacunación a nivel global no llevan a un control del riesgo y de la COVID a lo largo de este año, tenemos que pasar al siguiente escenario. Y si se cumpliera este hecho de que controlamos el impacto sanitario y sus derivadas de la COVID, esto se asume en este escenario que permitiría una recuperación sostenida de la actividad económica. Incorpora, y por ahí se llama escenario de políticas declaradas, este escenario incorpora una evaluación de todas las ambiciones y objetivos en materia de política energética anunciados por los gobiernos. Por eso se llama de políticas declaradas. Y dentro de estas declaraciones incluye los componentes energéticos de los paquetes de estímulo y recuperación, da por sentado que eso se va a producir y también da por sentado que las contribuciones determinadas a nivel nacional en el marco del Acuerdo de París pues se llevarán a cabo. Por lo tanto, parte de dos supuestos. Uno, recuperación del impacto de la COVID a lo largo de 2021 y otro que las políticas declaradas en estos tres ámbitos, lo anunciado, lo que los componentes energéticos van a formar parte de los paquetes de estímulo y recuperación y que los países van a cumplir sus compromisos con los acuerdos de país. Y también, importante, incorpora otros objetivos energéticos y climáticos adoptados por los países, incluidos los de cero emisiones, siempre que estos objetivos estén respaldados por políticas y medidas concretas para su consecución. Son políticas declaradas por algunos países tan importantes como Alemania, Reino Unido, Nueva Zelanda, etcétera, y en este sentido, pues este escenario les toma las palabras a estos gobiernos y a sus compromisos y también en su modelización lo incluye dentro de estos escenarios. Si esto fuera así, el PIB mundial volvería a los niveles previos a la crisis en 2021, mientras que la demanda mundial de energía lo haría a principios de 2023. Por favor, la siguiente. Si eso no fuera así y la recuperación tanto sanitaria como económica se retrasara, entraríamos en el siguiente escenario, que es el escenario de recuperación tardía. Parte del mismo conjunto de políticas y directivas energéticas contemplados en el escenario anterior, pero muestra unos resultados muy diferentes, en la medida que asume una visión más pesimista sobre las perspectivas sanitarias y económicas. En este escenario, una duración más prolongada de la pandemia se traduciría en impactos más profundos y duraderos en diversos indicadores económicos, sociales y energéticos. Para que tengan una idea, el PIB mundial no se recuperaría a niveles anteriores a la crisis hasta 2023, la demanda de energía no lo haría hasta 2025 y la economía global se contraería casi un 10% en 2040 respecto a las proyecciones que teníamos en el escenario anterior de políticas declaradas. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos un poco una comparativa entre este escenario de políticas declaradas que asume una recuperación ya este año y el de recuperación tardía, que lo deja un poco más adelante, y lo que tienen en la columna abajo de todo a la izquierda es las previsiones que tenía el anterior informe de la Agencia Internacional de la Energía sobre el promedio de crecimiento del Producto Interior Bruto a escala global, que lo situaba en un 3,5%, en el escenario de políticas declaradas para 2019-2030 lo situaría en alrededor del 3%, y si se retrasara la recuperación en el escenario de recuperación tardía, en este periodo 2019-2030 el PIB aproximadamente crecería algo más del 2%. Y aquí tienen las trayectorias a la derecha por lo que se refiere a la demanda energética. Tienen la caída
clara de la demanda del 2019. Las proyecciones anteriores a la COVID serían lo que nos muestra la línea punteada de arriba de todo. El escenario de políticas declaradas con recuperación ya de la COVID este año sería la línea azul, y si se produjera un retraso en esta recuperación sanitaria y económica, pues entraríamos en la línea marrón de abajo. Volveríamos a niveles de demanda energética previos a la COVID, en el escenario de recuperación tardía en 2025 y en el escenario de políticas declaradas en el 2023. Por lo tanto, todavía existe esta incertidumbre de saber cuándo se producirá la recuperación. Si pasamos a la siguiente y continuando con este análisis comparativo, vemos que el impacto de que adoptemos uno u otro escenario, el de políticas declaradas con recuperación ya este año o el de recuperación tardía, pues tendríamos diferencias muy notables según los combustibles y las tecnologías. La recuperación en el escenario de políticas declaradas, que asume ya recuperación este año, pues la tendríamos marcada por el límite superior de estas barras, mientras que si estuviéramos en el escenario de recuperación tardía, nos quedaríamos en el resultado de restar la altura equivalente a la flecha, es decir, nos quedaríamos en los colores sólidos. Aquí tenemos, por lo tanto, las dos situaciones a la izquierda de todo en rojo para el petróleo, la situación para el carbón, la situación para el gas natural, la situación para la nuclear y la situación para las renovables en verde, que sería la que se vería menos afectada. Estos cambios hacen referencia al periodo 2019-2030. Como ven, la única, en cualquier caso, que durante este periodo, la única energía primaria que durante todo este periodo estaría en franco descenso sería el carbón. Todos los demás, aún durante este periodo, en cualquiera de estos dos escenarios, aunque con diferencias, pero se mantendrían, digamos, en la parte positiva. Sufrirían un incremento en la demanda, liderada por las renovables, a continuación por el gas natural y partes similares por el petróleo, dependiendo que estemos en el escenario de políticas declaradas o en el escenario de recuperación tardía. Si seguimos adelante, la siguiente diapositiva, entramos ya en un nuevo escenario, que es el de desarrollo sostenible. Este escenario, como su nombre indica, pues asume la consecución de determinados objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, en particular los tres relacionados con la energía, y asume las mismas hipótesis de salud pública y económicas que el STEPS, es decir, parte de la idea de que la recuperación se va a producir a finales ya de este año. La diferencia está en que se marca objetivos mucho más ambiciosos en el campo de la sostenibilidad energética y concretamente, como he dicho, en el triple ámbito del cambio climático, acuerdos de París, de la calidad del aire y del acceso universal a la energía. Asume que se cumplen los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas en estos tres ámbitos. El escenario muestra como un refuerzo de las políticas e inversiones en energías limpias, las pongo entre comillas porque, en mi opinión, energías limpias a lo largo de todo el ciclo de vida no existen todavía, por lo tanto haríamos bien en hablar de más limpias o como mínimo en entrecomillar limpias para no lanzar mensajes demagógicos, y este escenario muestra cómo este refuerzo en energías más limpias lograría encarrilar el sistema energético hacia el cumplimiento de los tres objetivos mencionados con anterioridad. Decir que en este escenario la forma de proceder es diferente a las anteriores. En los anteriores se asumen unos inputs y se modela futuro. Aquí se fija el futuro, se fija que se ha de conseguir estos objetivos y se va hacia atrás.
se ve las trayectorias que se tienen que seguir para llegar a ese punto ya fijado. Por lo tanto, es un backwards, va hacia atrás en la modelización. Y lo mismo pasa en la siguiente diapositiva, por favor. En el escenario de cero emisiones netas en 2050. Como saben, es un término que se va a poner muy de moda en las próximas cumbres climáticas y en declaraciones que están haciendo los gobiernos uno tras otro en este sentido, el escenario de cero emisiones netas en 2050, complementa el análisis del escenario de desarrollo sostenible, estableciendo una posible senda para una transformación ambiciosa del sector energético. Dicha transformación contempla que muchas economías avanzadas y empresas alcancen el objetivo de cero emisiones netas en 2050, no solo países, sino también las empresas que se han comprometido a hacerlo y sin negar la posibilidad de que lo hagan antes, y que el resto de países y empresas están encarriladas en la buena senda para lograr dicho objetivo en 2070 a más tardar. Incluye un primer modelado detallado de lo que se necesitaría en los próximos 10 años, muy importante. En este, escenario y en los otros tres, la Agencia Internacional de la Energía por primera vez deja de mirar al 2040 como el objetivo de la modelización y fija ya aspectos muy concretos para 2030. Estamos hablando de a 9 años vista y en este sentido, con muy buen criterio, pienso yo, la Agencia Internacional de la Energía está de alguna manera reduciendo el lapso temporal de su perspectiva. Empieza a hablar muy concretamente de lo que tenemos que hacer en el transcurso de esta década. Y conseguir este objetivo en este escenario implicaría una aceleración sin precedentes en el despliegue de tecnologías energéticas limpias y, lo que es importante, acompañadas de notables cambios de comportamiento y una cooperación estrechísima entre y comandadas por los gobiernos en el comportamiento de los ciudadanos, el sector energético y el sector del mundo de las finanzas y de la economía. Entraremos en algo más de detalle al respecto. La siguiente, por favor. Deciros muy rápidamente que todo este trabajo de la Agencia de Energía se basa en un equipo de modelización muy potente. Si alguien está interesado puede encontrar las características de este paquete informático de modelización en este World Energy Model. Abajo tienen la página web en la cual pueden acceder al mismo. Siguiente diapositiva. Y en este ejercicio de modelado, pues se consideran un mínimo de inputs, de variables, como son las políticas energéticas, las políticas de precios o precios pagados por el consumidor final, los precios de las emisiones de dióxido de carbono, el crecimiento económico, las tendencias demográficas, el precio de la energía para los combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón, y el grado de innovación tecnológica y de despliegue y costes tanto para la low carbon technologies, para las tecnologías bajo en carbono, como para los combustibles fósiles. Estos inputs pueden variar o no por escenario y región, de aquí que el trabajo de este trabajo de modelización, por supuesto, sea ímprobo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, pues ya podemos empezar a ver que los resultados de los diferentes escenarios pues son como de la noche al día. Aquí tienen en la vertical, a la izquierda, el mix energético actual en cuanto a demanda total de energía primaria por combustible escenario. Esta es la visión en 2019. Tienen en marrón el carbón, en petróleo en rojo, el gas natural en violeta, la nuclear en amarillo, las renovables, digamos, modernas las tienen indicadas en este color verde claro y la biomasa tradicional en el verde oscuro.
Todo esto está expresado en millones de toneladas equivalentes de petróleo, con la escala que tienen aquí, y aquí tienen a la derecha el cambio relativo, con el cero indicado en esta cero cambio en esta línea roja. Todo lo que esté para arriba es incremento, lo que esté para abajo es decrecimiento, y es un cambio 2019-2030. Escenario de lo que tenemos declarado, lo que los gobiernos han declarado, incluyendo compromisos de cero emisiones netas, incluyendo los compromisos de París, incluyendo todos los buenos propósitos, lleva al mundo, siempre esto es el mundo, a esta situación. Se incrementa el consumo de petróleo en rojo, se incrementa el consumo de gas, se incrementa la nuclear y sobre todo se incrementan mucho las renovables, desciende el carbón. Si vamos a un escenario en que se produce una recuperación tardía de la COVID, sigue disminuyendo el carbón, en marrón, disminuye o se queda igual la demanda de petróleo y crecen las otras, especialmente el gas natural, la nuclear apenas se ve su cambio y las renovables que siguen manteniendo su buen ritmo. Pero fíjense en las dos columnas de la derecha, como ya en los objetivos, en los escenarios de desarrollo sostenible o de cero emisiones netas, el cambio es radical. Entran en terreno negativo todos los combustibles fósiles, lo cual no quiere decir que desaparezcan del mapa, porque esto es una escala de 0 a 2.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Aquí la escala a la izquierda está en 3.000 millones, aquí está en 2.000 millones, por lo tanto disminuiría una parte del consumo de petróleo, pero eso lo tienen que restar a la columna que tienen aquí en 2019. Por lo tanto, disminuiría en este porcentaje el consumo, la demanda de carbón, petróleo, gas natural y también de biomasa tradicional, y lo único que crecería sería la nuclear y las renovables. Y algo muy similar pasaría al escenario de cero emisiones netas, con la particularidad de que aquí lo que crece, aparte de las renovables de forma muy importante, es también la energía nuclear. Acuérdense de mirar esto que está subrayado aquí en amarillo y en verde clarito a la hora de ver lo que entiende la Agencia Internacional de la Energía a escala global, vuelvo a insistir, por energías limpias, entre comillas. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Si vamos al caso del petróleo, estamos en una serie de gráficas que nos muestran pues la evolución que tenía prevista la Agencia Internacional con anterioridad a la crisis, es la línea punteada de arriba, la evolución que tiene prevista en el escenario de políticas declaradas, la evolución prevista en el escenario de recuperación tardía y la evolución prevista hasta 2030 en el escenario de desarrollo sostenible. La caída en el consumo ha sido notable y en este escenario de recuperación tardía pues volveríamos a niveles previos a la crisis de consumo prácticamente pasado 2025. Mientras que en el escenario de políticas declaradas lo haríamos también alrededor de esta fecha. El escenario de desarrollo sostenible se mantendría prácticamente estable y empezaría a declinar de forma marcada hasta 2030. ¿Qué sectores verán declinar el consumo de petróleo? El siguiente, por favor. Pues básicamente esto es la diferencia en el escenario de recuperación abajo, de recuperación tardía en relación a políticas declaradas. Los sectores o la caída total es la diferencia entre el escenario azul y este escenario que tienen en color marrón, pues existe una caída y que afecta en menor medida a la petroquímica, pero que afecta muy parecida de forma negativa de caída de la demanda a la industria, al transporte pesado, al transporte marítimo y sobre todo a la aviación. Si vemos la siguiente, veremos un gráfico similar para, bueno, antes de pasar a ello, hacer hincapié en una conclusión importante, y es que si no vamos al escenario
de desarrollo sostenible no se ve un pico de la demanda claro para el petróleo en los otros escenarios. Se puede ralentizar el crecimiento, como es el caso del escenario o el escenario de recuperación tardía. Se recuperan los niveles anteriores a la crisis en diferentes momentos, pero en ningún del caso estas trayectorias, la azul y la marrón, muestran, digamos, un estancamiento o caída de la demanda. Por lo tanto, se necesitará un mayor impulso de la eficiencia, la electrificación y los biocombustibles en los escenarios de políticas declaradas y recuperación tardía para, digamos, llegar a este pico de la demanda que en muchos casos se da por descontado. Habría que operar, habría que poner en marcha políticas energéticas compatibles en los próximos 10 años con los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora ya sí, si pasamos al siguiente diapositivas y nos vamos al gas natural, pues tienen una evolución parecida en el sentido de que en casi todos los escenarios con más o menos retardo se observa un crecimiento de la demanda, aunque quedaría por debajo de las previsiones anteriores a la crisis. En el escenario de desarrollo sostenible, pues observaríamos que seguiría creciendo hasta aproximadamente 2025 y a partir de ahí ya entraríamos en un declive muy ligero. Por sectores, en la siguiente diapositiva, vemos que la demanda de gas natural pues cae a nivel de 2030 en la comparativa entre el escenario de políticas declaradas y recuperación tardía. Vuelvo a insistir que columnas de abajo es la diferencia entre la raya azul y la raya marrón. En total, si no nos recuperamos este año, pues habrá una caída de la demanda que afecta sobre todo al sector residencial, a la industria y sobre todo a la generación de electricidad. Si pasamos a la siguiente diapositiva, tenemos el caso del carbón por escenario y sector. Aquí en este caso ven ustedes que ya con anterioridad a la crisis se preveía que la demanda de carbón se estancaba. En los escenarios de políticas declaradas y de recuperación tardía se mantiene este estancamiento o un suave declive, pero en relación a la caída o partiendo ya de la caída experimentada durante la crisis, y en el escenario de desarrollo sostenible comienza un declive que se continúa hasta 2030. Si me pasan la siguiente, por favor, veremos a qué sectores afecta los sectores en los dos escenarios, digamos, de políticas declaradas y de recuperación tardía. La caída es importante, expresada en %, dependemos que estemos en el escenario azul o en el escenario marrón, y vemos que el cambio en 2030 afecta a la generación de electricidad, pero también al uso del cemento en sectores de alto consumo energético y de difícil electrificación, como es el caso del cemento, el acero, el aluminio y en general la industria. Si paso a la siguiente, se encontrarán con una primera sorpresa que la he puesto aquí porque proviene de la misma fuente y es ilustrativo de alguna manera del grado de fiabilidad con el que debemos tomarnos estas previsiones. Esta es digamos, una nota publicada el 23 de marzo de este mismo año, en el cual, a pesar de que teníamos estas previsiones de caída del carbón, pues la Agencia Internacional de la Energía no tiene inconveniente en reconocer que la demanda global de carbón sobrepasó los niveles pre-COVID al final de 2020, con lo que esto comporta para el desafío de emisiones de dióxido de carbono. Particularmente ha sido China, ha sido la demanda asiática, que rápidamente, en cuanto se han recuperado de los efectos de la COVID o la recuperación económica, la demanda de carbón se ha disparado de nuevo
a niveles pre-COVID, algo que no estaba contemplado, digamos, en esos escenarios. China sigue con sus programas de producción de electricidad de carbón. El invierno ha sido particularmente frío y está por ver qué pasará a lo largo de 2021. Es decir, si esto que hemos observado en el primer trimestre se mantendrá o bien realmente se volverá a la senda predicha en los escenarios anteriores. Hecho o dado este toque de atención y este pequeño paréntesis, volvemos a la siguiente diapositiva, nos vamos a los escenarios en el caso de la electricidad. La electricidad crece en todos los escenarios, como no podía ser de otra manera. Vamos a un proceso de electrificación, estoy hablando de la demanda mundial de electricidad, pero no llega a los niveles en que confiábamos que alcanzaría con anterioridad a la crisis. Se da la particularidad de que el escenario de desarrollo sostenible electrifica más que el de dación tardía, pero algo menos que el de políticas declaradas. Por sectores, en la siguiente diapositiva, a ver si vemos las barritas abajo, veremos que la diferencia entre políticas declaradas y el de recuperación tardía, esta caída, esta diferencia de demanda, pues se efectúa sobre todo en el sector residencial, en el sector industrial, servicios, transporte y otros, en todos, porque para el escenario de desarrollo sostenible la eficiencia es fundamental. Entonces, estas caídas de la demanda tienen que ver con mejoras notabilísimas en el campo de la eficiencia. Y esto es algo que tenemos que tener muy presente y a lo que después me referiré brevemente. El papel fundamental que los dos escenarios verdes de desarrollo sostenible y de emisiones cero emisiones netas en 2050 tiene que jugar la eficiencia, más allá de la electrificación y de que esta electrificación se haga con energías bajas en carbono. Seguimos, por favor. A la siguiente. En el escenario de desarrollo sostenible también es hincapié en cómo cambia el panorama según nos referamos a economías en desarrollo, economías o economías avanzadas. En el caso que tienen aquí es el escenario de desarrollo sostenible, 2019 la primera barra a la izquierda, 2030 la tercera barra a la derecha en cada una de estas columnas. Escenario de desarrollo sostenible en economías avanzadas. Aquí tienen la evolución en lo que hace a la energía o a la demanda de energía primaria. Crece todo, aunque disminuye el porcentaje relativo del carbón, del petróleo, el gas natural se mantiene, aumenta un poquillo la nuclear, aumenta las renovables en verde oscuro y también la bioenergía. Pero lo importante es, en relación al consumo final de energía, es que un punto que no podemos olvidar es la electrificación y es la electricidad. Aquí tienen en color azul clarito la electricidad y verán que el porcentaje sobre el total se mantiene o se incrementa ligeramente, pero en ningún caso la electricidad supone más de un 30% del consumo final de energía. Por lo tanto, un primer toque de atención, y estamos hablando de economías avanzadas. Cuando hablamos de electrificación, en su conjunto, no nos estamos refiriendo al 100% de la electrificación, sino que nos estamos refiriendo a un porcentaje que la Agencia Internacional de la Energía en el escenario de desarrollo sostenible pues cifra en un 30% del total en 2030. ¿Y con qué se generará esa electricidad? Pues a las economías avanzadas, básicamente carbón en 2030 queda con el gas y la nuclear se mantienen con un ligero descenso de la nuclear y el que gana en importancia prácticamente doblándose en este desarrollo son las energías renovables. En la siguiente diapositiva verán el mismo
o los mismos conceptos en las tres columnas, pero para las economías en desarrollo y los mercados emergentes. Y aquí la visión es completamente diferente. Como verán, en 2030 pues, se sigue manteniendo un porcentaje importante del carbón, un porcentaje no menor al que teníamos en 2019 de petróleo, lo mismo sucede para el gas, se incrementa notablemente la nuclear, se incrementa doblándose las renovables y también lo hace la bioenergía. La electrificación avanza más que en las economías avanzadas, llegando a algo más del 30%, es lo que tienen aquí en azul, la penetración, digamos, de la electricidad en el consumo final de energía, pero para producir esta mayor penetración de la electricidad, pues tienen que recurrir a mantener el carbón, que es lo que tienen en la columna de la derecha de todo, abajo de todo, en la generación de electricidad. Esta generación de electricidad, que se traduce en una mayor electrificación, tiene lugar a partir de carbón, muy poco petróleo, por supuesto, el gas, mucha más doblándose y también prácticamente triplicándose o así las renovables. Si pasamos a la siguiente, por favor. Y ya nos vamos a las emisiones del dióxido de carbono, pues nos encontramos con un panorama inquietante. Ciertamente las emisiones de dióxido de carbono en gigatoneladas de CO2 seguirán la senda precrisis, se situarán por debajo de ellas. En el escenario de políticas declaradas, pues tendríamos esta disminución de apenas 2,5 gigatoneladas de CO2. Si la recuperación se retrasa, pues la caída de las emisiones puede ser ya de 5 gigatoneladas, pero en ningún caso vemos que se produzca un punto de inflexión en esa curva. Se estancan las emisiones, pero no disminuye. Tenemos que irnos al escenario de desarrollo sostenible para que realmente las emisiones de dióxido de carbono empiecen a declinar, como muestra la línea verde, a una cierta velocidad. Pero aún así, en 2030 todavía estaríamos emitiendo 26 gigatoneladas de dióxido de carbono. Si vamos a la siguiente, una vez presentados, digamos, los escenarios, en una pincelada muy rápida, quisiera hacer hincapié en algunos puntos específicos que nos presentó la Agencia Nacional de la Energía en su presentación de este informe. Estas diapositivas que voy a pasar ahora corresponden a esa presentación y os las voy a cargar, que no las voy a pasar todas, en estas páginas web que tienen indicado en azul oscuro a pie de diapositiva. Las siguientes, por favor. Puntos de interés. Primero, los países productores de petróleo y gas y, por ende, también la industria del petróleo y del gas, haría bien en diversificarse. Aquí tienen una estimación. Esto es el valor de los activos de petróleo y gas para países productores, pero que también afecta a las compañías de petróleo, valorado en trillions dólares. Acuérdense que el trillion anglosajón es nuestro billón, serían 10 a la 12 dólares. En un color más oscuro el porcentaje relativo al petróleo y el color más clarito el porcentaje, el valor de los activos correspondientes a el gas. Pues bien, en el escenario de políticas declaradas, en 2040 estos activos habrían perdido un 24% de su valor, correspondiendo lo que tienen en azul clarito a la devaluación del gas y en azul más oscuro a la devaluación de los activos de petróleo. Y en el escenario de desarrollo sostenible, en relación a este de aquí, le tendrían que añadir un 34% más, con lo cual, desde 2019 a 2040, los activos
de petróleo y gas en el escenario de desarrollo sostenible, pues se habrían reducido prácticamente en un 58%, lo cual quiere decir que es un imperativo tanto para países como para compañías de diversificar y convertirse paulatinamente en el tipo de energía que van a utilizar y en su grado de eficiencia. Esta es una conclusión importante, como lo es la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva, en la cual pues se nos hace hincapié en algo que ya hemos dicho. Aquí tienen la situación en gris claro. La primera columna de esta tanda de 3 columnas es el gris clarito, es la evolución, la producción de generación eléctrica, quería decir, en teravatios hora. Entre 2000 y 2019 está en gris. Entre 2019 y 40 depende de que estemos en el escenario de políticas declaradas o en el escenario de desarrollo sostenible, pues tendremos que el carbón desciende más o menos, el gas sigue aumentando en el escenario de políticas declaradas, pero decrece en el escenario de desarrollo sostenible. Otras fuentes bajas en carbono incrementan su participación en el escenario, en los dos escenarios de políticas declaradas y desarrollo sostenible, y la eólica y la solar incrementan notablemente, digamos, su participación en la generación eléctrica, con un potencial para, digamos, la solar fotovoltaica y la eólica que prácticamente dobla o incluso puede llegar a triplicar la que teníamos previstas en otros escenarios. Pasamos a la siguiente, y aquí digamos, una conclusión que hay que prestar especial atención cuando hablamos de la electrificación y de esos aspectos positivos que tiene la generación de electricidad a partir de renovables, sobre todo, ¿no? Y a la que hace especial mención la Agencia Internacional de la Energía. La idea es que las redes son la base de un futuro eléctrico limpio y seguro, y que la transformación eléctrica demandará de una expansión de redes para asegurar un suministro fiable, asequible y seguro, independientemente de que, evidentemente, el autoconsumo tiene un papel muy importante a jugar en esta electrificación. Sin embargo, la Agencia Internacional de la Energía, a pesar de reconocer esta transformación eléctrica y su importancia, llama la atención sobre el hecho que los ingresos a la baja de los operadores de redes puede poner en riesgo el que las inversiones en esta ampliación de redes se concreten a tiempo. En ese sentido, presenta esta diapositiva. Esta es los millones de kilómetros, la expansión de redes prevista entre 2000 y 2019 pues fueron alrededor de 9 millones de kilómetros de redes. La prevista es de 2020 a 2030 y prácticamente se tiene que doblar en los próximos 9 años el esfuerzo que se hizo de 2009 a 2019, que es lo que tienen en amarillo. Y el toque de atención al que me refería con anterioridad está referido en estas barras rojas, pues que esto es el porcentaje de cambio por debajo de cero, que es la raya horizontal arriba, en los beneficios obtenidos en la primera mitad de 2020 por los operadores de redes en Estados Unidos, China y en Alemania. Atención, pues, a que las inversiones se concreten a tiempo. En el resumen que he elaborado para la Fundación, para FUNSEAM, a propósito de este informe de la Agencia Internacional de la Energía, encontrarán más detalle sobre este tema de las inversiones. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Vámonos un poco al campo del CO2, de las emisiones. El mundo está aún lejos de lograr que las emisiones declinen de forma decisiva. Las emisiones globales rebotarán menos que tras la crisis financiera de 2008-2009. Fíjense que estamos en esta crisis de aquí. Este pico asume
que las emisiones no volverán a niveles precrisis, o lo harán de forma muy suave. Decirles también que en estos momentos la Agencia Internacional de la Energía ya ha reportado que estamos en niveles de emisiones anteriores a la crisis, por lo tanto, tómense también esta idea de que no rebotarán a niveles anteriores a la crisis como reflejando un cierto optimismo. Entonces tendríamos lo que se prevé para el escenario de políticas declaradas es esta línea de puntos que tienen arriba. Durante el transcurso del año pasado, pues se han comprometido la Unión Europea, el Reino Unido, Nueva Zelanda y otros países a una implementación completa en 2050 de una política de cero emisiones netas. Esto reduciría respecto al escenario de políticas declaradas en la cantidad indicada en azul las emisiones. Si China hiciera lo propio, que también se ha comprometido a hacerlo, aunque no en 2050, sino en 2060, la rebaja sería hasta aquí, la suma de lo azul más lo naranja, pero para llegar al escenario de desarrollo sostenible todavía se tendría que reducir todo esto de aquí. Es decir, lo que tienen en gris clarito. Con lo cual llegaríamos a ceros netas en 2070. Si lo quisiéramos hacer, lo de cero emisiones netas, en 2050, tendríamos que apañárnoslas para reducir toda esta cantidad adicional de emisiones que existe entre las proyecciones del escenario de desarrollo sostenible en verde y de cero emisiones netas. Desarrollo sostenible nos deja, como hemos dicho antes, todavía con un volumen de emisiones netas importante que vamos inyectando a la atmósfera. Pasamos a la siguiente, que la pasaré rápido porque no pertenecen al informe de este año, sino al del año pasado. Para lograr llegar al escenario de emisión de desarrollo sostenible, que es lo que tienen aquí, desde el políticas declarado, la importante es la eficiencia, concepto azul, le siguen en importancia la renovable, de cambios de combustible, carbón a gas, vamos a tener que hablar de incremento nuclear en amarillo, vamos a hablar de captura, uso y secuestro de dióxido de carbono y vamos a tener que hablar de otras tecnologías. Lo importante, eficiencia, renovables, pero con eficiencias renovables no es todo. Vamos a necesitar también otras tecnologías. Destacan las tecnologías de emisiones negativas, el CCUS marcado aquí. Pasamos a la siguiente, que también es un recordatorio de 2019, en el cual se nos dice que no existe una solución única ni simple para que nuestras emisiones bajen desde este nivel donde empiezan las letras azules al de desarrollo sostenible. Vamos a necesitar muchas tecnologías en diferentes sectores. Cada una de estas franjas de color diferentes son sectores diferentes para poder lograr los objetivos climáticos. Y será esencial más innovación tecnológica para ayudar a conseguir estabilizar la temperatura global en torno a los 1,5 grados centígrados. La siguiente, por favor. Otro punto interesante es que tenemos un stock de capital importante en infraestructuras energéticas y si no cambiamos, no mejoramos, no ponemos al día estas infraestructuras energéticas, lo cual quiere decir en muchos casos ponerles tecnologías, mejorarlas con tecnologías de secuestro de carbono, hacerlas más eficientes, etcétera. Si no lo hacemos, simplemente manteniendo las infraestructuras energéticas que tenemos y operándolas como lo hacemos hasta ahora, pues nos vamos a llevar a un incremento de temperatura de 1,65 grados centígrados. Quiere decir que en el escenario de desarrollo sostenible, que es este que tenemos aquí en rojo, tenemos que invertir
en la mejora de las infraestructuras energéticas existentes una gran cantidad de dinero para rebajar las emisiones y obviamente si vamos al escenario de cero emisiones, en 2050 esto comportaría un gasto adicional muy importante. Sigamos adelante, por favor. Adelante. ¿Qué diferencias hay? Solo 3 diapositivas y acabo. ¿Qué diferencias hay entre el empleo de algunas tecnologías a las que todavía no me he referido entre los escenarios de desarrollo sostenible y este otro en el cual se ha convertido, digamos, en el nuevo mantra de las cero emisiones netas en 2050? Aquí tienen, en primer lugar, el porcentaje de vehículos eléctricos y, digamos, furgonetas o camiones de pequeño tonelaje en ventas. Lo que tenemos en 2019 es lo que hay aquí arriba, referido a porcentajes sobre el total, es el total de ventas. Abajo, en medio, el escenario de desarrollo sostenible y el cero emisiones netas 2050 es lo que tenemos abajo de todo. Esto sería, en los dos escenarios de abajo, los porcentajes que tendríamos que alcanzar respecto a lo que tenemos en 2019, ¿no? Estaríamos hablando de un 25-50% en 2030. Vehículos eléctricos es lo que está con el color clarito, malva. Vehículos de células de combustible es lo que tendrían en tonalidades rojas, azul oscura. Como ven, necesitamos esos escenarios más verdes, una penetración en 9 años importantísima de los vehículos eléctricos. También necesitamos incrementar las adiciones de capacidad eléctrica, muy importante, tanto en solar, que es el verde, como en eólica, que es el verde clarito, como en otras renovables, y abajo tienen estos incrementos en un factor no, son gigavatios por año, lo que tendrían ustedes que incrementar las capacidades. Y si nos vamos a gases bajos en carbono, como el biogás y el biometano o el hidrógeno, pues entre 2019 y 2030 tendríamos que multiplicar los millones de toneladas alcanzar los millones de toneladas de equivalente de petróleo que se marcan en estas cifras. Por consiguiente, ven que ya solo si el escenario de desarrollo sostenible es un gran desafío que tenemos planteado en los próximos 9 años, el de cero emisiones netas lo supera con creces y nos da luego un commitment, un compromiso tecnológico y de inversiones mucho mayor. La siguiente, por favor. Y vamos a ir acabando. El escenario cero emisiones netas, como he dicho, el nuevo mantra de los gobiernos, significa un esfuerzo sin precedentes durante la próxima década. En los próximos 10 años se requerirá un conjunto de acciones adicionales sin precedentes y esto involucra a todos. Involucra a las compañías energéticas, que es lo que tienen en esta rueda en amarillo, involucra a involucra a los inversores y al mundo de las finanzas. Y eso es tarea de los gobiernos que están en el centro de hacer que ninguno de estos actores esenciales se quede fuera. Porque si alguno está fuera, la rueda no funciona, no va a rodar. Lo cual es un mensaje potentísimo en estos momentos. Y en cuanto a palabras claves que tienen un significado esencial en cada uno de estos ámbitos, en el de las compañías energéticas, pues tienen palabras que son las que tienen aquí: mejorar la eficiencia, más solar, aquí tienen innovación, aquí tienen digitalización. Si nos vamos al ámbito de los ciudadanos, pues les recomiendo en el informe de FUNSEAM que anteriormente les comentaba que vean las 11 medidas que propone la Agencia Internacional de la Energía para ganar en eficiencia y que son medidas que compiten a los ciudadanos.
por ejemplo, caminar o ir en bicicleta en distancias inferiores a 3 kilómetros, vehículos eléctricos, bioenergía, atención a esto de aquí, retrofit homes, que quiere decir mejoras de eficiencia en los hogares y en los electrodomésticos, etcétera, y el mundo de las finanzas, las palabras clave son las que tienen ustedes aquí en negritas. Pero la idea clave, las políticas de los gobiernos deben asegurarse que estos tres sectores actúen conjuntamente porque se va a requerir para que su compromiso se lleve a cabo un esfuerzo unido sin precedentes, un pacto sin precedentes. Pasamos a la siguiente. Simplemente para que tengan de nuevo una idea de qué calcula lo que tiene que jugar el papel del hidrógeno en la transformación de las compañías energéticas. En 2020 se producían 0,45 millones de toneladas, en 2030 se tendría que producir 40 millones de toneladas, por lo tanto tienen que multiplicar este 0,4 prácticamente por 100. En vehículos eléctricos en 20 teníamos 2,5 millones en el mundo, pues en 2030 tendríamos que tener 50 millones de vehículos eléctricos vendidos, y la inversión en energía limpia, que en 2020 fue de 380 billions, o sea, 380.000 millones de dólares, pues lo tendríamos que pasar en 2030 a 1,6 billones de los nuestros de dólares. Esto nos da una idea de las magnitudes de lo que estamos hablando cuando hablamos de escenario de cero emisiones netas. Y ya para acabar, conclusiones, por favor, páseme la última. Iré rápido. La pandemia dejará cicatrices duraderas y no sabemos si comportará un retroceso en la seguridad y sostenibilidad del sistema energético o un catalizador que acelerará su cambio. Atención, no nos saltemos la frase intermedia, es decir, que seguro que será un catalizador que acelerará su cambio, porque podríamos estar vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Segundo, las energías renovables han despegado definitivamente, con la energía solar fotovoltaica en cabeza, pero la desaceleración en la mejora del acceso universal a la electricidad y el riesgo de infrainversión en redes constituyen claras señales de advertencia para el futuro. Se me ha olvidado comentarles que en el escenario de desarrollo sostenible la pandemia está teniendo unos efectos desastrosos de retroceso en uno de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, que es el acceso universal a la energía. Y eso es a lo que se refiere esta desaceleración en la mejora del acceso universal a la electricidad. Tercero, la crisis ha reducido los ingresos e inversiones en el sector del petróleo y gas, obligando a los productores a reevaluar sus estrategias para alinearse con los cambios tecnológicos y de política energética. Y a esto yo añadiría, y esta disminución de las inversiones en petróleo y gas, seguramente, y eso es un capítulo que no encontrarán en el informe AFUNSEAM, que es el capítulo de suministro, porque realmente 500 páginas lleva su tiempo resumirlas, pero ya solo avanzo. En el capítulo de suministro, la falta de inversiones en nuevas capacidades de producción de petróleo y gas puede llevarnos a desequilibrios puntuales oferta-demanda, sobre todo si se produce una recuperación económica rápida que puede producir picos de precios en, digamos, sobre todo el petróleo. No descarten algún ciclo más o menos duradero de subida de los precios del petróleo. El cuarto punto, conseguir emisiones netas cero comporta aumentar el despliegue de tecnologías limpias, entre comillas, al mismo tiempo que se continúan reduciendo sus costes. La innovación en hidrógeno y otros combustibles bajos en carbono, el almacenamiento en baterías y el Carbon Capture, Utilization and Storage van a ser clave. Y
hago referencia a que no solo se refiere el informe al almacenamiento de baterías para electrificación, sino también a otros combustibles bajo en carbonos, porque la electrificación, como hemos visto, no llega más allá de un 30 y poco % del consumo final de energía. Y la conclusión final, no hay atajos, solo unos cambios profundos de la mano de buenas políticas pueden ofrecer un futuro energético mejor. Esta es la única opción para los ciudadanos, para los inversores, para las empresas y para los gobiernos, estos últimos, que, en el bien entendido, que son los que tienen que asegurar la colaboración entre los tres anteriores. Y eso es todo. Muchas gracias y perdón por haberme tomado algún cierto tiempo de más. Muchísimas gracias, Mariano, por tu excelente exposición de la situación y perspectivas del sector energético. Tenemos poco tiempo, pero tenemos todavía unos minutillos para el debate. Ha habido algunas preguntas que ya se han trasladado a través del aplicativo y yo en ese sentido, en estos 4 o 5 minutillos que tenemos para debate, sí que quería preguntarte una cuestión que has tocado ahora al final. Abordabas el tema del impacto que puede tener la falta de inversión en la volatilidad de precios. E incluso tocabas el tema de la inversión cuando hablabas de lo que era la inversión en redes, especialmente en redes eléctricas, y la falta de retribución acorde de los operadores del sistema que tienen que garantizar esa calidad y esa relevancia de las redes. Yo lo que te quería preguntar era, apuntabas al principio de la presentación que uno de los efectos de la pandemia era una caída del 16% en las inversiones globales en energía. Entonces, no sé si tenemos algún avance de lo que es el 2021, si se está recuperando, si parece que vamos a un escenario de recuperación lenta o si vamos hacia un escenario en términos de inversiones globales en energía. Tenemos que estar muy al corriente. Yo no los he visto todavía. Tenemos que estar muy, digamos, muy atentos a que se produzcan estos informes para ver si, de la misma manera que se ha fallado en 2 aspectos que nos duele que se haya fallado, como es el retorno al carbón y las emisiones de dióxido de carbono, esperemos que nos den noticias positivas y que la inversión se está recuperando. Estamos hablando del mundo, yo vuelvo a insistir siempre que muchas veces cuando se hacen estas presentaciones la gente no reconoce, digamos, el entorno que le es más próximo, el de su país. Aquí estamos hablando del mundo, pero por el momento no tengo noticias al respecto. Habrá que estar atentos porque la Agencia Internacional de la Energía, no en este informe que es anual, pero en otros muchos que va apuntando mensual o trimestralmente o en notas, va anticipando resultados. Lo que sí, por ejemplo, os voy a poner otro ejemplo, que también hay otro informe que hay que estar muy atentos, y antes de que se me olvide. En este informe la Agencia Internacional de la Energía pues pone en los anexos cómo estamos de reservas de petróleo y de gas y no habla para nada de cómo estamos de reservas en minerales críticos, cuando nos está diciendo que tenemos que hacer este esfuerzo en la electrificación tan brutal que habéis visto. Y evidentemente no ha puesto nada al respecto, ni siquiera cita el término más que en algún párrafo suelto, porque en mayo, el 5 de mayo en concreto, viene un informe que es un avance del World Energy Outlook 2021 dedicado esencialmente a minerales críticos. Por lo tanto, permanezcan atentos a la pantalla, es mi respuesta. Perfecto, muchísimas gracias. Nos preguntan a través del chat una cuestión vinculada a lo que es el crecimiento que se ha producido en lo que son las emisiones de CO2 vinculadas al carbón. Y se nos pregunta el tema de que si se está valorando dentro de lo que son las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía el impacto de la minería y especialmente lo que son las extracciones a cielo abierto en términos de incrementos de la demanda, como apuntabas en el informe. Pues no, y yo porque evidentemente yo en este informe de la Agencia Internacional de la Energía espero no solo, digamos,
que nos digan cómo estamos de reservas de minerales y nos hagan un listado que, por ejemplo, ya lo podemos encontrar en el informe de BP, en el Statistical World Energy Review. No solo necesitamos saber si disponemos de minerales críticos, sino la huella de carbono total de lo que significa, digamos, la extracción, el transporte, el refino y la comercialización de estos elementos críticos. Porque de lo contrario, caeremos de nuevo en seguir midiendo las emisiones directas en el tubo de escape, y lo que nos vamos a dejar es analizar todas las emisiones a lo largo de todo el ciclo de vida. Permanezcamos atentos también a ver este informe. De hecho, es algo que está pidiendo desesperadamente el mundo. Hay muchos trabajos académicos de huella de carbono, etcétera, puntuales, pero se echa a faltar, digamos, que los organismos oficiales serios emitan informes teniendo en cuenta todo eso, porque si vamos a cero emisiones netas en 2050, esto es indispensable. Y de hecho tenemos cantidad ya de trabajos académicos que nos están preguntando de qué hablamos cuando hablamos de cero emisiones netas y por qué nos referimos siempre al CO2 y no nos referimos a otros gases de efecto invernadero, etc., etc., etc. O sea, el próximo debate va a ser ¿cuál es el significado de cero emisiones netas? ¿A qué nos obliga? Perfecto. Y ya para intentar acabar... Y siento responder con más preguntas que con afirmaciones son a muchas, tus preguntas. como decías tú al principio, son muchas las incertidumbres que tenemos en relación a los escenarios. Y ya por último, una última cuestión o un último comentario, y así vamos cerrando puntualmente antes de dar paso a la clausura. Nos aparece en el chat, nos preguntan o nos hace una reflexión hacías la reflexión sobre la importancia de las infraestructuras eléctricas. ¿Es extrapolable ese comentario, riesgo de inversiones en el caso de las redes gasistas que tienen que adaptarse a lo que es, lo que ponías tú, por ejemplo, el tema de la inyección de hidrógeno o la participación, penetración de los gases renovables? Por supuesto. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía, el ejemplo que he puesto es las redes eléctricas, pero ellos hablan de todas las infraestructuras energéticas. Y es fundamental que se tenga esto presente. Y esto, además, se debe tener presente dentro del marco que estamos hablando de 2030, para empezar a hacer estas inversiones ya. Y eso, evidentemente, se tiene que poner en el marco de la ruedecita aquella que he puesto al final, que como el mundo financiero falle las compañías energéticas o los ciudadanos, esta rueda, que es la que tiene que hacer funcionar el coche, se nos va a volver cuadrada, ¿no? O va a faltar una porción de ella. Pero por supuesto que cuando hablan de infraestructuras nos tenemos que referir a todas las infraestructuras y en particular también incluidas las redes gasistas y redes gasistas en el sentido amplio del término de gas, ¿no? Que no solo es el gas natural, sino el biogás, el biometano y otros combustibles gaseosos, sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Mariano. La verdad es que podríamos se han quedado en el tintero muchas más preguntas. Yo únicamente quisiera, antes de dar paso a la profesora María Teresa Acosta para la clausura, agradecerte que nos hayas acompañado. Invitar, lo que decía al principio, a la lectura del informe. La verdad es que, obviamente, es de gran relevancia en estos momentos, como decías tú, de incertidumbre, pues bueno, intentar ver por dónde pueden ir los escenarios energéticos de la próxima década. 2030 está a la vuelta de la esquina y el reto es significativo. Muchísimas gracias, Mariano, por acompañarnos una vez más. Y ya para cerrar, pasaría la palabra a María Teresa Acosta, directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética, para que haga este acto de clausura del seminario. Muchísimas gracias, Maite. Gracias, Joan. Y gracias a Mariano por su habitual extraordinaria presentación, que como decía, siempre tiene un gran contenido y aprendemos enormemente de sus explicaciones. La importancia del tema de hoy,
obviamente, del informe del World Energy Outlook, creo que le da aún mayor, digamos, relevancia. Después de la exposición de Mariano, pocas cosas hay más que decir, pero me gustaría resaltar, subrayar algunas de las cuestiones que él ha presentado y que recoge el World Energy Outlook. Es cierto que ha aparecido un elemento desafortunadamente nuevo en el escenario que se había diseñado y que se mantiene, por supuesto, del desarrollo sostenible y de las emisiones netas. Ese nuevo elemento, ese nuevo factor de ámbito global es la epidemia de la pandemia del COVID, que ha alterado no solamente la salud de las personas, sino también ha creado una profunda crisis económica y que abre interrogantes sobre cómo debe proseguirse para alcanzar dichos objetivos y que su alcance se haga dentro de lo que se llama una transición justa. Es decir, que no aumenten los costes sociales por el alcance de los objetivos previstos en un escenario infinitamente más desfavorable del que nunca se pudo prever antes de la aparición de la COVID. Y quisiera señalar algunos elementos que yo creo que son fundamentales, pocos pero estratégicos. En primer lugar, las empresas, y sobre todo las empresas de aquellos países que están acostumbrados a diseñar sus proyectos empresariales y determinar cuáles son sus inversiones, con retornos a corto plazo de dichas inversiones, esos enfoques no pueden seguir ayudando ni al crecimiento económico ni, obviamente, a alcanzar el nuevo modelo de desarrollo sostenible que hoy nos ocupa y que está ocupando todas las agendas de todos los gobiernos del mundo. Una nueva estrategia empresarial con un enfoque distinto hasta los ahora aplicados es absolutamente imprescindible. Y ahí van a ganar en esa carrera los países con empresas que siempre han dedicado elevadas inversiones a la investigación, al desarrollo y a la innovación. Y ello se vio ya en la crisis de 2018, porque España tuvo unas consecuencias mucho más profundas. Cuando habíamos tenido rentabilidades superiores a la de otros países europeos, por ejemplo, Alemania, por la naturaleza de los proyectos empresariales y, por consiguiente, por el tipo de inversión. Un nuevo enfoque, un nuevo comportamiento en el diseño de las empresas, de la toma de decisiones y en el diseño de los proyectos. Una inversión que habrá de estar enfocada a la investigación, al desarrollo y a la innovación, de forma directa o indirecta, para que no solamente el sector energético, sino el conjunto de sectores económicos, porque este nuevo objetivo que supone el desarrollo sostenible y, por supuesto, más todavía las emisiones netas cero, implica un cambio disruptivo para el conjunto del sistema productivo. Todos los sectores económicos tienen que revisar sus estrategias. Y esa revisión de sus estrategias en tan corto periodo de plazo supone inversiones de alta envergadura en innovación, en investigación y en desarrollo. Teniendo en cuenta que siempre estas inversiones pueden tener costes hundidos. Problema, dificultad que no siempre las empresas están dispuestas a asumir. Un cambio en los consumidores, en el comportamiento de los consumidores, como señalaba muy bien Mariano. Asociado a ese cambio de comportamiento
a una mayor eficiencia, o lo que en otras palabras podemos decir, a un comportamiento neoclásico del consumidor, a que esa relación entre precio y demanda se cumpla. Mayor precio, menor demanda. Es decir, que el consumidor tome sus decisiones de acuerdo con una información lo más completa posible. Y eso significa también un nuevo diseño de los mercados y una mayor transparencia, de manera que los precios de los bienes y de los servicios permitan a los consumidores tomar sus mejores decisiones. Un cambio, y señalaba también Mariano, en el modelo financiero. Pero un cambio que no significa solamente que los bancos estén dispuestos a reconocer a aquellas empresas que tienen un comportamiento correcto con el objetivo del desarrollo sostenible, es decir, que están haciendo esfuerzos para reducir sus emisiones. No solamente es el reconocimiento de que pueden hacer emisiones de bonos verdes y que tengan un recorrido positivo en el mercado. Significa también que el Banco Central Europeo revise cómo clasificar los activos y también cómo determinar esa política que dice la señora Lagarde de ayudar al nuevo modelo de desarrollo sostenible. Esa ayuda solo desde un punto de vista del sistema financiero requiere la incorporación de nuevos aspectos regulatorios para que los bancos puedan asumir ese tipo de créditos de manera que no les perjudique en su ratio de solvencia. Otro aspecto muy importante. Esta no es una carrera que vaya a poderse alcanzar de forma separada, sector público y sector privado. Esta es una carrera que va a dos, es una carrera de relación binomial entre sector público y sector privado. Ha de ser un win-win, si no, no hay posibilidad de ningún alcance con éxito de los objetivos planteados. E igualmente, esta no es una carrera de países ni de empresas por su cuenta, es una carrera global y las instituciones de ámbito supranacional deben tener la fuerza suficiente para poder cohesionar las decisiones de los gobiernos y que conjuntamente pueda transitarse por el mismo camino con unos proyectos que sean convergentes y no haya, digamos, unas políticas de aprovechar algunos países los esfuerzos que en este objetivo hacen otros. Y quisiera hacer una mención especial a algo muy importante que señala el informe y que de forma muy acertada ha subrayado Mariano Marzo. Y que, recuerdo, va de la mano de los esfuerzos públicos y privados. Se necesitan muchas inversiones y aquellas empresas con ingresos regulados tienen que tener estos recursos para poder afrontar esas inversiones. No va a ser posible el desarrollo de unas infraestructuras adecuadas, de unas infraestructuras de red, en el caso de la red eléctrica, con una digitalización que permita el funcionamiento del sistema, digamos, de la electrificación de la economía que se pretende, sin unos ingresos adecuados. No van a poderse afrontar las inversiones. Y la red de transporte, la red de distribución, el operador del sistema, el distribuidor, el DCO, el Distributor System Operator, tienen unas nuevas responsabilidades que son clave para poder resolver y alcanzar con éxito el objetivo. E igualmente, como se ha planteado en el debate, con las redes de transporte y distribución de gas. Y por último, otra cuestión muy importante y que yo creo que se ha afrontado en el último informe de Naciones Unidas
no con realidad, sino con un optimismo excesivo. ¿Cuáles son los resultados de los ODS y en particular la energía para todos? Seguimos teniendo grandes áreas del mundo sin acceso a la energía y tenemos una gran parte de nuestra población con problemas de pobreza energética. Hemos de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de emisiones ceros dentro de una transición justa. Los gobiernos, todos de forma sumando y de forma colaboradora, y máximo aquellos que están dentro de una mismo ámbito institucional como son los países europeos, deben tomar decisiones que sumen y que compensen, porque con asimetrías en los planteamientos y en los recursos no va nadie a ganar, todos vamos a perder. Es un esfuerzo de todos, desde las máximas instituciones, los gobiernos, los ciudadanos y las empresas. Un esfuerzo para ganar en el futuro. Si no, creo que estamos en un debate que no sé si lo podremos alcanzar. Estoy segura que el esfuerzo lo vamos a poder hacer. Muchas gracias. Felicidades de nuevo a Mariano por su excelente presentación. Gracias a FUNSEAM y a todos ustedes por participar en este webinar.